Buen día muchachos. Vamos a ver entonces la nivelación que teníamos planeada para hoy. Esta nivelación va a constar del siguiente tema: del Imperio Islámico en la Edad Media, de acuerdo al arte, al sistema político y a la producción agrícola que ellos utilizaban en esa época. La cultura árabe se ubicó acá, en Arabia, una península situada entre este pedacito que hay acá, que es el Mar Rojo, todo esto de acá, y el Golfo Pérsico, este que ven ustedes acá, y al suroeste de Asia. Su clima es totalmente árido. Arabia es un desierto donde la agricultura solo es posible en algunos lugares de la costa, por toda esta parte de acá. Y algunas veces hay unos oasis que le permiten también tener un tipo de agricultura, pero es algo mínimo. La religión. A principios del siglo VII, a partir de la predicada de Mahoma, que significa el altamente elogiado, nació en la península arábica una nueva religión monoteísta, es decir, de un solo Dios. Esta religión se llamó el Islam, que quiere decir sumisión a Dios. Y el Dios de los islámicos o del Islam es Alá. Los seguidores de Mahoma recibieron el nombre de musulmanes, que significa seguidores. Extendieron su fe y en poco tiempo dominaron las costas del mar Mediterráneo, como ustedes lo ven acá, dominaron toda esta parte. Y adicional a eso dominaron parte de Egipto, parte de España. Acuérdense que por acá queda el Imperio Bizantino y Constantinopla. ¿Cómo era la religión? O más bien, ¿cómo era el arte islámico en el Islam? En el mundo árabe se produjo una prohibición que se llamaba aniconismo, es decir, no se puede representar las figuras religiosas por medio de una representación física. No hay ni siquiera imágenes, ni siquiera arte plástica sobre Alá, en este caso que es el Dios de ellos. Por ejemplo, ellos, en comparación con la religión católica, donde van a rezar, se llama mezquita. Bueno, ellos van a orar y allá se llama algo que se dice mezquita. Mientras que para los católicos existe la iglesia. En la iglesia nosotros tenemos algunas representaciones artísticas sobre algunos santos, sobre Dios, sobre Jesús, sobre María. En cambio, en la religión del Islam no tienen ninguna representación física de sus dioses, o más bien de su Dios, no de sus dioses, sino de su Dios. Y adicional a esto, otra comparación que tenemos ahí diferenciada es que nosotros tenemos la Biblia y la Biblia se puede interpretar, es decir, nosotros tenemos un sacerdote que interpreta lo que hay en la Biblia y nos da un sermón, ¿cierto? Por otro lado, ellos no tienen una Biblia, ellos tienen un Corán y ese Corán dice exactamente lo que ellos deberían de hacer. Lo único que se puede decorar o representar son las diferentes formas que tiene ese Corán. Por ejemplo, cómo es su tapa, cómo es la mezquita por dentro, por ejemplo, las paredes, por ejemplo, las hojas, pero tampoco pues obviamente no se puede pasar más allá, sino que ellos se basan en un arte más decorativo, lo que para nosotros no sería algo pues primordial en la iglesia, pero para ellos sí. El arte islámico por excelencia fue la arquitectura. Entre los edificios musulmanes sobresalen la mezquita, lo que yo les hablaba ahorita del templo de ellos, el palacio o alcázar, que era donde estaban los gobernantes, y el zoco o el mercado. Esta que ustedes ven aquí a su izquierda es la mezquita. La mezquita es un lugar de oración común y especialmente de reunión de la comunidad para los musulmanes. Aquí se tienen que reunir cada 8 días, obligatoriamente. No es una opción, siempre lo tienen que hacer. En la imagen de acá de la mitad tenemos el alcázar. El alcázar eran como las ciudades musulmanas. Se solían construir en una zona pues muy elevada de la ciudadela. Y tenían, o más bien parecían ser algo muy fortificado, se localizaba en la parte alta, como yo les decía, era totalmente amurallada y su función era de servir de guarnición, es decir, de protección o estancia de los califas, que eran los gobernadores de la ciudad. Aquí nosotros los llamamos gobernadores y allá se llaman
califas. Y por último tenemos el zoco. Este zoco pues era el corazón comercial de toda la ciudad islámica. Si la ciudad era muy grande, habían varios zocos. Seguimos con la organización social del Imperio Islámico. Tras la muerte de Mahoma, en el siglo VII después de Cristo, se generaron una serie de disputas internas entre sus compañeros en Medina y en la Meca. Mahoma nació en la Meca y Medina pues también era una población cercana. Dichas disputas se resolvieron a través de la figura de califa. Recuerden que el califa era la persona que gobernaba una región. El califa quiere decir enviado también de Dios, como máxima autoridad política y religiosa. Estos invadieron Siria, invadieron Palestina, invadieron Mesopotamia y Egipto. Lo invadieron por la debilidad de los imperios, en este caso persa y bizantino, y por el poder estratégico que tenían los generales musulmanes. Acuérdense que Mesopotamia, por ejemplo, era una ciudad amurallada, tan amurallada que solamente servía para defenderse. Por lo tanto, los musulmanes no esperaron a que ellos se dieran, sino que intervinieron en las mismas ciudades y pues obviamente pudieron lograr la debilidad de estos pueblos. Seguimos con la sociedad. A la hora de explicar la sociedad, el factor más importante en este caso es la religión que profesa una persona que vive allí, y eso limita, digamos, que el acceso a ciertos puestos de la administración. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos los propios musulmanes, tenemos árabes y sirios que son políticos y grandes señores. Después de eso tenemos los bereberes, acuérdense por allá de las cruzadas que tomamos este tema, que son los pequeños señores y humildes, no tienen tanta plata como ellos, pero sí son musulmanes, por lo tanto están en la segunda posición estamental. Y tenemos los muladíes, que son los protectores de estos que están acá arriba. Luego tenemos otras religiones, y esas otras religiones no tienen ningún poder comparado a lo que tienen los musulmanes. Están los judíos y están los cristianos, que se hacían llamar mozárabes. Y por último sí tenemos los esclavos. Usualmente los esclavos tampoco tenían esta religión, la religión del Islam. Entonces, toda esta sociedad estamental lo que provocó fueron revueltas entre los grupos de musulmanes menos favorecidos, es decir, estos de acá, contra los que estaban acá, que eran los califas. Obviamente, ellos también tenían que pagar impuestos y eso les molestaba. Como pueden ver ustedes acá, se permite que los judíos y los cristianos puedan mantener su religión de origen, pero el costo de ello es que tienen que pagar muchos más impuestos y un impuesto especial para poder vivir en estas partes o en estos alcázares o en esas ciudades, pero obviamente no van a tener el mismo poder de acá, como se los decía ahorita. Ese impuesto especial les permitía hacer simplemente o seguir su propia religión. Entonces, se produce sí un clima de convivencia entre las tres religiones monoteístas, aunque eso pues obviamente no va a evitar todas las revueltas que sucedieron después. Por último tenemos el tema de la producción agrícola. La producción agrícola fue la actividad más importante, especialmente en la región occidental del mar Mediterráneo, donde se introdujeron técnicas de regadío como las represas, las acequias o pequeños canales a cielo abierto y las norias o artefactos para sacar agua de los pozos. ¿Qué es una acequia entonces? Como ustedes ven acá, esto es una acequia algo moderna, pero muy similar a lo que había en esa época. Es un canal, este que ustedes ven acá, por donde se conducen aguas para regar ¿qué? Estos cultivos. El uso principal del riego de campo y la utilización de los planos y niveles de terreno para la distribución y conducción del agua hacia los cultivos. Entonces tenemos esto acá y por aquí miren que hay un canalcito y este canalcito, como esto está más arriba de los cultivos, simplemente baja por la acción de la gravedad y riega todo este resto de cultivo. Esas son las acequias. Por otro lado tenemos las norias. Una noria es una máquina hidráulica, es decir, trabaja con el agua, que sirve para extraer agua
por medio del movimiento y se emplea para elevar el agua contenida en los pozos mediante fuerza humana o animal, como lo ven ustedes acá con esta mulita, y conducen toda el agua hacia también los canales que van hacia los cultivos. Entonces, miren ustedes acá. Esta noria ejerce una fuerza, ¿cierto? Este animalito que está acá va dando la vuelta y ejerce una fuerza sobre esta rueda. Esta rueda mueve esta grande y esta grande tiene acá unos paneles y esos paneles extraen el agua que está acá abajito, la sube, la riega acá y miren que acá también hay otro canal parecido al que habíamos visto antes. Va esta agua por este canal, que miren que va pasando por acá y automáticamente este canal va y lleva el agua hacia los cultivos. Entonces, acuérdense en que en Arabia obviamente era totalmente desértico, ¿cierto? Y solamente tenían acceso al agua del mar o a algunos pozos que habían por allí. Entonces, utilizaban las acequias y utilizaban las norias. Bueno, muchachos, hasta acá les voy a explicar hoy. En la próxima clase, cuando nos volvamos a ver, les voy a explicar el resto. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, porfa, llévenla, la formulamos allá y les aclaramos. Que estén muy bien, un abrazo.